clase de hoy con un tema nuevo. El tema, si se quiere, para mí el más complejo de la materia, donde vamos a hablar de la incidencia de ondas planas uniformes sobre una interfaz que va a ser plana y va a separar dos medios infinitos. Recuerden que hasta ahora hemos visto cómo se propaga una onda en el espacio libre, ¿verdad? Hemos visto cómo se propaga en el espacio libre en ausencia de obstáculos, cuando el medio es lineal, isotrópico y homogéneo. Por supuesto, no hay fuentes en el trayecto en el cual la onda se desplaza. Y hemos visto las ecuaciones tanto de los campos como del vector de Poynting, del vector flujo de potencia. A partir de hoy vamos a empezar un análisis a ver cómo se comporta esa onda cuando se encuentra con una interfaz que separa al medio de donde ella viene y por supuesto hacia dónde va. Entonces para hacer este análisis vamos a suponer que existe una onda incidente, que es la onda que siempre hemos analizado, ¿verdad? La onda va a hacer contacto con dicha interfaz que separa al medio de donde ella viene, al medio de donde va, y entonces aquí vamos a tener un material y aquí vamos a tener otro. Entonces la interfaz simplemente, el plano de interfaz es simplemente una frontera que separa esos dos materiales. Entonces va a venir la onda incidente, de acuerdo a la teoría que ustedes conocen de física, va a existir también una onda reflejada. Al aparecerse la interfaz, posiblemente aparezca una onda reflejada y también una onda transmitida. Entonces vamos a tener tres ondas en este caso. Una incidente, una reflejada y una transmitida. Y vamos a ver acá cuáles son las relaciones entre ellas tres, tanto de los campos como del vector de Poynting. Y de los ángulos, por supuesto, estos ángulos de incidencia y transmisión y reflexión. Aquí fíjense que vamos a tener también, vamos a definir una dirección normal a la interfaz. Y esa dirección normal a la interfaz nos va a definir un ángulo que va a estar entre esa normal y la onda, el ángulo de la propagación de la onda incidente. Entonces, fíjense que aquí tenemos el vector de propagación, dirección de propagación y el vector normal a la superficie interfaz. El ángulo que forman ellos dos le vamos a llamar, en este caso, si el de la dirección de propagación es de la onda incidente, a este ángulo le vamos a llamar ángulo de incidencia. En este caso, para las láminas y el análisis que vamos a hacer, le vamos a llamar θ1. Más adelante, le vamos a llamar también ángulo de incidencia y le vamos a denotar como θi. ¿Ok? Por otro lado, el ángulo que forme la normal a la interfaz con la dirección de propagación de la onda reflejada, le vamos a llamar ángulo de reflexión o θ'I. Entonces, vamos a tener esta notación acá. El ángulo de reflexión va a ser igual a θ', en este caso, aquí. Por otro lado, vamos a tener también el ángulo que forme la normal del plano de interfaz con el ángulo de la onda que se transmita, con la dirección de la onda que se transmita, le vamos a llamar ángulo de transmisión. Entonces vamos a tener esos tres ángulos, el de incidencia, el de reflexión y el de transmisión, todos referidos a la normal del plano de la interfaz. ¿Se ve? Entonces fíjense, muchachos, hasta aquí sencillo, ¿verdad? ¿Qué es lo que cuál es el primer concepto que ustedes tienen que conocer? Es que hay un plano, vamos a definir un plano que se llama plano de incidencia. Ese plano de incidencia va a ser paralelo a las tres direcciones de propagación. Siempre. En este caso, puede ser el plano de la pizarra,
eventualmente. O un plano paralelo al plano de la pizarra. O sea, ese plano lo vamos a utilizar más adelante para definir la polarización de la onda. La polarización de la onda viene referida con respecto a ese plano que está allí. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? Entonces, fíjense, vamos a tener, entonces, esta teoría que está acá, ¿no? Importantísimo este gráfico. Fíjense que la onda, los campos vienen paralelos, vienen perpendiculares a la dirección de propagación. O sea que pueden ser paralelos a la pizarra o perpendiculares a la pizarra, dependiendo de cómo estén colocados ellos en el espacio. Puede ser tener polarización oblicua o podrían tener polarización circular, dependiendo del tipo de onda que venga acompañando a esta dirección de propagación de la onda incidente. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante también. ¿Qué es lo que nos interesa ahorita? Bueno, el primer desarrollo que vamos a hacer ahorita se refiere a las relaciones entre los ángulos. Ustedes se acuerdan de física que existe una ley que se llama la ley de Snell, ¿verdad? Pero eso es un caso muy particular para la óptica, para los casos ópticos, en los cuales tenemos medios que no tienen pérdida y donde los ángulos siempre son reales. Aquí vamos a ver que no necesariamente esto sea así. Esto es como un análisis más riguroso que viene precisamente de las ecuaciones de Maxwell y de sus condiciones de borde. Eso es lo que vamos a realizar de aquí en adelante. ¿Cuáles son las relaciones entre esos ángulos de incidencia, reflexión y transmisión? Entonces, fíjense, muchachos, lo primero que vamos a hacer es definir los ejes. A esta dirección de propagación, para poder sacar la cuenta de manera más cómoda, a esta dirección de propagación, le vamos a dar una componente que va a estar en la dirección de Y. Esta componente que viene aquí del plano incidente, en esta dirección, con este plano de la interfaz, la proyección en el plano de interfaz, la dirección que va a tener es la dirección del eje Y. La otra proyección que va a estar acá, que se va a proyectar sobre el vector normal al plano de interfaz, va a ser la dirección del eje Z. Entonces vamos a tener Y por un lado y Z por el otro. Y X va a ser perpendicular al plano de interfaz, que es este plano donde estamos haciendo precisamente el dibujo. Entonces vamos a tener ese caso. Vamos a colocar esos ejes. En otras palabras, para hacer el desarrollo, esto va a tener la dirección de Y y esto va a tener la dirección de Z. Entonces, fíjense, muchachos, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a definir nuestra onda. Nuestra onda, ¿qué dirección tendrá? Bueno, fíjense que es una dirección arbitraria, pero está definida por lo menos de la onda incidente, está bien definida con el ángulo θ1. Entonces, el ángulo θ1 le da, y la dirección que tiene aquí en el dibujo, le da precisamente una componente en Y y otra en Z. Y dependiendo del coseno del ángulo, vamos a tener el valor de cada una de esas componentes. Entonces, fíjense, la dirección de propagación de la onda incidente viene siendo esta que está acá. Fíjense, vamos a tener Y multiplicando al seno de θ1 más Z multiplicando al coseno de θ1. Esta es como que la parte que va en el exponente de la exponencial que acompaña el campo. Fíjense que aquí tenemos el vector R que va en Y y en Z multiplicando al seno de θ1 por el coseno de θ1. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas acerca de esto?
Estoy hablando mucho y no sé si me están siguiendo como debe ser. Sí, entonces Ajá. subir un momento al dibujo que tenía antes, ¿no? Por favor. Claro. No, el de abajo. Aquí. Fíjense, los ángulos se definen con respecto a las normales. Teta 2, teta 1 y teta prima. Si teta 1 fuese 0, o sea, si la onda incidente fuese normal, entonces todas las componentes deberían estar en z. Entonces por eso, si teta 1 es 0, entonces la dirección de propagación va más que todo en z y en y queda nulo. Por eso es que es esta cuenta que está aquí. Si es 90 grados es el caso inverso. No sé si quieres hacer alguna pregunta, alguna duda acerca de esto. ¿Ah? Esto es el tema de reflexión y refracción de ondas planas para una interfaz infinita. Esta interfaz es infinita. ¿Hay algo que no ves? Sí, la transmitida Z' y transmitida Z''. Ajá. Esto. Exacto. No, esto realmente esto no es ninguna transmitida, esto es la proyección de la onda incidente. La onda incidente llega hasta aquí. Esto es como una proyección de por dónde iría la onda incidente si no existiera la interfaz. Y la ecuación que estaba dando abajo Es con respecto a esto. Con respecto a esto que no está punteado, respecto a este verde. La onda no decía Z, la ecuación decía Z'. Exactamente. La proyección de ese en el medio. Exactamente. Es como la proyección. ¿Se acuerdan cuando sacamos la cuenta, cuando desviamos los ejes y sacamos la cuenta de cómo era la onda en dirección arbitraria? Esa dirección, en vez de tener una dirección z, tiene una dirección z'. De la notación viene de allí. La transmitida en realidad es esta negra que está aquí. Es esta negra. La reflejada, esta. Que son estos dibujos que tenemos aquí. Ok, otra pregunta por allí. Entonces, ese ángulo teta 1 y teta 1 es el mismo, ¿cierto? Teta 1 con respecto a la proyección y otro con la onda. El teta 1, este ángulo. Ese teta 1 y el que está abajo que dice teta. Sí, es el mismo. Es el mismo ángulo, pero esta es la proyección, no se te olvide. Por aquí no va onda incidente. Este es como que si no existiera interfaz, pero la interfaz existe. Esto es simplemente una proyección. Y este teta 1 es el mismo. Teta 1 es igual a teta prima. Esa es una cuenta que vamos a sacar ahorita. Es una conclusión de la ley de Snell. Ustedes se la saben de memoria de física, por supuesto. Y de la vida diaria, ¿verdad? Cuando uno refleja la luz sobre una superficie reflectora, entonces el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Pero eso lo vamos a deducir acá. Ok, muchachos, entonces la conclusión de esto que está acá es que la dirección de... Vamos a ponerlo aquí. La dirección de propagación de la onda incidente es 1y por el seno de teta i más
así. Hay que recordar que R tiene este valor que está allá. Entonces fíjense muchachos, esto para la onda incidente. Pero fíjense, para la onda reflejada, ¿cómo será? Fíjense que es casi que el mismo vector con un ángulo aquí que en el fondo sabemos que es igual, pero ahorita lo vamos a denotar diferente, pero con un cambio de signo en una de sus componentes, ¿verdad? ¿Cuál es la componente que cambia de signo? En Y. Para la onda reflejada. Con respecto a Z que cambia el signo. ¿Por qué? Pues fíjense que aquí esta va bajando y esta más bien va subiendo. Entonces, 1Z, 1R, por supuesto, la transmitida tiene la misma forma de la incidente, ¿no? Pero con un ángulo distinto. Pero si la incidente está bajando, Z no debe ser menos. No, tiene la misma dirección. Bien. Fíjate que aquí está Z Sí, y está Y para acá. Entonces fíjense muchachos, si estas son las direcciones de propagación, entonces ¿qué va a pasar? Si estas son las direcciones de propagación, las distancias a las cuales se mueve la onda, las distancias que recorre la onda en las direcciones de propagación son estas que están aquí. Para el caso de la onda incidente, ya vimos que era esta. La distancia que recorre la onda reflejada en la dirección de propagación de la onda reflejada desde el origen, ya sabemos que es esta. Y más adelante también podemos definir la distancia que recorre la onda transmitida en la dirección de propagación desde el origen. ¿Ven? Entonces podemos definir esas tres distancias. Estas tres distancias son importantes porque son las que van en el exponente. Recuerden que todo eso, por lo menos en el caso, fíjense que Z2' es ¿quién? Es 1nt punto R. Y el caso de Z' es punto N y R y así. Quedaría de esa manera. Entonces fíjense, ¿para qué son importantes esas distancias? Precisamente para definir la onda. Estamos definiendo la exponencial de fase de la onda en base a los ángulos de incidencia, reflexión y transmisión de cada una de esas tres ondas.
Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Fíjense, si tenemos las direcciones definidas, las direcciones de propagación definidas en base a esos ángulos, podemos escribir las exponenciales de fase y atenuación con estas expresiones que están acá. Acuérdense que la constante de propagación es alfa más j beta, donde alfa es la constante de atenuación, beta la constante de fase. Entonces, el producto 1n punto R está aquí presente para cada una de las tres ondas. Para la onda incidente es 1ni punto R, para la onda reflejada es 1nr punto R y para la transmitida 1nt punto R. Entonces, así las podemos escribir. Fíjense que esto que está acá es el campo eléctrico. Es el campo eléctrico con una cierta dirección que aún no vamos a determinar cuál es, no le vamos a prestar atención mucho por ahora, y va a tener una cierta magnitud. Vamos a prestar atención ahora a esta parte de las exponenciales. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, vamos a seguir entonces. Entonces, fíjense, muchachos, para ver qué relación existe entre cada uno de estos campos, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense, debe haber algo que relacione estos campos que están aquí con estos que están acá. ¿Qué será lo que puede relacionar eso? La ley de Snell, pero si no supieran de física que la ley de Snell existe, ¿y cómo será esa forma de esa ley de Snell para teoría electromagnética, para teoría de ondas? Porque cuando vimos en física, esa ley de Snell estaba relacionada con los índices de refracción. Ahorita, ¿qué será la relación? Aquí hay muchísimos más parámetros. No es tan sencillo. Sé cómo deducir esa nueva ley de Snell. ¿Qué será lo que relaciona los campos de este lado con los de este otro? Bueno, sí, al final va a dar algo con respecto a las impedancias intrínsecas. Ajá, por acá se oyen opiniones. Las condiciones de borde. Recuerden que la base de todo, no se olviden, muchachos, que siempre detrás de toda la electrónica que ustedes han visto, detrás de incluso de las mismas leyes de Kirchhoff, detrás de todo lo que hay dentro del funcionamiento de cualquier fenómeno eléctrico, lo que están son las ecuaciones de Maxwell y sus casos particulares. Entonces, si uno quiere, en verdad, ser riguroso y saber en realidad qué es lo que sucede en cada caso, lo que tiene uno que ver es cómo son las ecuaciones de Maxwell. Y las condiciones de borde son algo que son una directa consecuencia de las leyes de Maxwell. Entonces, en ese caso, lo que hay que aplicar es eso, las condiciones de borde. Eso es como, las leyes de Maxwell son como la Biblia. Puede ser que incluso las leyes de Kirchhoff fallen, pero las leyes de Maxwell, hasta ahora, nadie ha podido demostrar que fallen. Son lo más general posible. Entonces, debemos aplicar condición de borde. Condiciones de borde aquí, en esta interfaz. Eso es lo recomendable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a hacer el producto de 1n cruz los campos. Recuerden que el campo, vamos a ver una cosa. Esta condición de borde, hay que recordar que es así. No se ve, ¿verdad?
Ok, muchachos, la condición de borde que rige la relación entre los campos en la interfaz es esta que está acá. En este caso, en nuestro caso particular, este 1n de interfaz viene siendo 1z, que es el vector perpendicular a la interfaz. Y eso cruz el campo de un lado y el campo del otro. Pero el campo de un lado, ¿cuál es? Fíjense que de este lado, ¿qué hay? Del lado de arriba de la interfaz, lo que hay es ¿qué campos hay allí? El incidente y el reflejado. Exactamente. Y abajo, de este lado, nada más el transmitido. Entonces, claro, por eso es que cuando aplicamos esta ecuación que está aquí, lo que aparece acá en la lámina es esto. La suma del campo incidente y el reflejado, y del otro lado el campo transmitido. Entonces, por eso es que se restan. Este es el campo total de un lado y este es el campo total del otro lado. Y eso, cruz z igual 0, debe ser igual a 0. ¿Se ve, muchachos? ¿Dudas hasta aquí? Listo, muchachos. ¿Sí? Entonces, fíjense, este campo, fíjense que aquí aparece 1n cruz el campo eléctrico, ¿verdad? Haciendo cruz con incidente, reflejada y transmitida. Entonces, eso al final, al hacer cada uno de esos productos vectoriales, que nos va a dar en qué dirección debe aparecer cada una de las componentes resultantes de esa multiplicación en cruz. Ajá, por aquí me dicen que en la X. ¿Y qué otra opción puede haber? ¿Seguro que es la X nada más? Yo no estaría tan seguro así. Exactamente, en la dirección del plano de la interfaz. O sea, esa multiplicación que está allí da las componentes que son exactamente tangenciales a la interfaz o paralelas a la interfaz. El producto cruz elimina las componentes normales a la interfaz. Entonces, estos valores que están acá son los valores en amplitud, que son las amplitudes de las componentes tangenciales a la interfaz o las amplitudes de las componentes paralelas a la interfaz del campo eléctrico. Entonces, esto es lo que es igual a 0. Entonces, aquí aparece, si nosotros desarrollamos eso, resulta que estas amplitudes vienen multiplicadas por una exponencial que es, hay que recordar que esa exponencial es e a la menos gamma, el producto punto de la dirección de propagación por r. Si uno desarrolla eso, entonces aquí está la componente correspondiente al incidente, la componente correspondiente a la reflejada y la componente correspondiente a la transmitida.
Todas se suman y da igual a 0. Por esta relación que está aquí arriba. Entonces, eso es lo que da esto que está aquí en azul. Luego, bueno, si comprimimos eso, da esto que está aquí. Y luego, si dividimos todo eso entre E sub c o t, E a la menos gamma y por el seno de teta 2, entonces al final nos va a dar este cociente que está aquí. Esta suma que está acá. Entonces esto es igual a 1. Aquí no se escaneó, pero esto no salió en la... Esto, muchachos, en la lámina, esto es igual a 1. Esto es igual a 1 aquí. No vayan a olvidar eso. Entonces esto es igual a 1, por eso es que aparece este 1 aquí. Esto es igual a 1. Porque claro, al dividir esto entre esto da 1. ¿Se ve? ¿Lo ven todos? No se van a olvidar de eso. Entonces fíjense que esta ecuación que está aquí debe cumplirse para todo y. Eso es como evaluar a lo largo del eje y. Y viene, esta ecuación recuerden que viene de arriba de aplicar las condiciones de borde. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que va a suceder acá? Salud. Que esto debe cumplirse para todo y por supuesto incluye y igual 0. Si evaluamos en y igual 0, la ecuación debe cumplirse también. Entonces, aparece esta relación que está acá. Para y igual 0, debe cumplirse esto que está aquí. Para los y que son distintos de 0, también debería cumplirse la misma ecuación. Si los y son distintos de 0, entonces, ¿qué tiene que suceder con los exponentes? Que tienen que ser nulos también, para que se siga cumpliendo esta relación que está aquí. Esta relación que está acá. Entonces, fíjense cómo quedan esas ecuaciones. Menos gamma 1 por el seno de teta 1 más gamma 2 por el seno de teta 2 debe ser igual a 0. Y menos gamma 1 por el seno de teta prima más gamma 2 por el seno de teta 2 debe ser igual a 0 también. Y eso es lo que queda aquí. Queda acá. ¿Y qué conclusiones podemos sacar de allí? A ver, muchachos, ¿qué se les ocurre? Fíjense, si estas dos ecuaciones, por favor, muchachos, si estas dos ecuaciones deben cumplirse, entonces, ¿qué sucede? Fíjense que este término es igual a este. Entonces, teta 1 debe ser igual a teta prima. Eso tiene que cumplirse. Y la otra cosa que tiene que cumplirse es cualquiera de las dos relaciones. Entonces, al final, lo que queda es esto. Teta 1 igual a teta prima. En otras palabras, teta 1, el ángulo de incidencia igual al ángulo de reflexión. Eso es lo primero que debe cumplirse. Y lo segundo que debe cumplirse es la relación entre el ángulo teta 1 y teta 2, que cumplen con el cociente de las constantes de propagación. En otras palabras, la constante de propagación por teta 1 debe ser igual a la constante de propagación por teta 2, por el seno de teta 2, perdón. Entonces, es esta relación que está aquí.
Entonces, fíjense, esta es la primera ley de Snell y esta es la segunda ley de Snell. Pero ya para nuestras ondas electromagnéticas. O sea, el cociente del seno de los ángulos está relacionado con el cociente de las constantes de propagación. Entonces, fíjense que esto es un poco diferente, un poco distinto a lo que ustedes conocen de física, donde todo se relacionaba con respecto a el índice de refracción. ¿Por qué? Bueno, porque era el caso óptico. Ahorita esto es ya tomando todas las características del material, tomando epsilon, tomando mu, tomando la frecuencia de trabajo. Todo eso altera la ley de Snell como tal, la relación entre el ángulo de incidencia y el ángulo de transmisión. Ok, ¿preguntas hasta aquí, muchachos? ¿Ninguna? ¿Podría por favor subir para ver por qué quedó solo ese gamma 1? O sea, Acá. el Esto. campo eléctrico incidente y el reflejado, los dos son con gamma 1. Ya va. Claro, es que es el mismo medio. Aquí está el incidente y el reflejado. El que es diferente es este. Sí. Aquí se me pasó, creo que se me pasó decirles que aquí hay que evaluar cuando uno evalúa esto, por fíjate que aquí nada más queda la Y. Cuando uno evalúa esto, hay que evaluar en Z igual 0, por supuesto, que es en la interfaz. Se me pasó comentarles eso. Y después es que viene el procedimiento y uno puede evaluar en Y igual 0. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna otra? Bueno, vamos a ver un poquito entonces ¿qué implicaciones tiene esto? Bueno, fíjense que si el medio tuviese pérdidas, eventualmente alguno de los dos ángulos podría ser complejo. Esa es una de las diferencias que existe de esta ley de Snell con las ecuaciones ópticas. Si gamma 2, por ejemplo, fuese un medio con pérdidas y gamma 1 fuese un medio sin pérdidas, si quieres pasar. Si gamma 1 fuese un medio sin pérdida, entonces posiblemente alguno de los ángulos, teta 1 o teta 2, sería un ángulo complejo. ¿Ven? Más adelante vamos a ver el significado de eso, pero eso puede ocurrir. ¿Lo ven todos? ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a suponer el caso más fácil, que ninguno de los dos medios tenga pérdida. Si ninguno de los dos medios tiene pérdida, entonces gamma 1 es igual a J beta, gamma 2 igual a J beta 2. Entonces beta 1, hay que recordar que es omega sobre B, beta 2 igual a omega sobre B2. Y entonces, bueno, aplicando, si el medio no tiene pérdidas, gamma es J por beta 1. En caso de gamma 1, J beta 1. En caso de gamma 2, J beta 2. Entonces el cociente del seno del ángulo incidente versus el seno del ángulo de transmisión es B sub 1 entre B sub 2. Si da la casualidad, porque como es la mayoría de los casos, que los medios son no magnéticos y son iguales, las permeabilidades son iguales a mu sub 0, entonces el seno del ángulo incidente entre el seno del ángulo de transmisión es la raíz de epsilon 2 entre epsilon 1. Ajá, por acá.
¿Ven la cuestión? Entonces fíjense muchachos, a este término que está acá, que es la raíz vamos a ver. Hay que recordar que epsilon es epsilon r por epsilon 0. Epsilon 2 es esto que está acá. Entonces fíjense muchachos, a esto si estamos, por ejemplo, en el caso óptico, en el caso que los medios no tienen pérdidas y ese caso particular, entonces eta 1, n1 es igual a la raíz de epsilon r1 y eta 2 es igual a la raíz de epsilon r2. Estos que están acá son los índices de refracción de cada material. Entonces, al índice de refracción se le denomina, o sea, generalmente se le denota como la raíz de epsilon R1, siendo la raíz de la permitividad, del material, de la permitividad relativa del material. Entonces, recuerden que esto es adimensional y el índice también, el índice de refracción también es adimensional. Entonces, el cociente entre los ángulos definitivamente es el cociente entre los índices de refracción. Pero eso solamente para el caso de física óptica. Por supuesto que nunca olviden que la luz es un fenómeno electromagnético también. Por eso es que se rige por estas ecuaciones también. Lo que pasa es que hay un detalle que con los fenómenos ópticos, las longitudes de onda son tan pequeñas, las frecuencias de trabajo son tan altas, que las diferencias de fase no las vemos. O sea, son totalmente irrelevantes e imperceptibles para el ser humano. En cambio, para las ondas electromagnéticas, sí. Las ondas electromagnéticas, ondas de radio, ese sí es el caso. Tenemos las frecuencias de trabajo, son del orden de los metros, de los centímetros, de los milímetros, y eso genera diferencias de fase en el recorrido, que a su vez generan fenómenos que son bien perceptibles cuando existen obstáculos en el paso de esas ondas. Cosa que generalmente no sucede con la luz. La luz simplemente lo que uno observa es cambios de amplitud, si pudo atravesar un material o no lo pudo atravesar, si se reflejó o no se reflejó, o de qué forma se reflejó, pero uno no nota los diferentes cambios de fase, a menos que uno haga un experimento específico para eso. Pero normalmente no se ven los cambios de fase de la luz. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? Ok. Sí, aquí hay no se olvide, ¿no? Aquí hay un error. Esto es epsilon relativo. Epsilon relativo. Ok, muchachos, entonces fíjense, si tenemos
que la velocidad de propagación en el medio 1 es mayor a la velocidad de propagación en el medio 2, entonces es que la raíz de epsilon 1 es menor a la raíz de epsilon 2. Entonces si tenemos ese caso, entonces el seno de teta 1 entre el seno de teta 2 es igual a b sub 1 entre b sub 2, y eso es mayor a 1. Por tanto, el seno de teta 1 es mayor al seno de teta 2. Si eso ocurre, entonces este ángulo que está acá, que viene con cierto ángulo, entonces si tenemos un cierto ángulo de incidencia, entonces el ángulo de transmisión va a ser menor para este caso particular. Generalmente esto ocurre que b sub 1 sea mayor a b sub 2 cuando tenemos, por ejemplo, aquí podría ser un caso cuando tenemos vacío o tenemos aire, y aquí tenemos un material, puede ser vidrio, si es el caso óptico, o puede ser madera, si es el caso de ondas electromagnéticas. Entonces suceden estas cosas. El ángulo de transmisión es menor al ángulo de incidencia. O sea, el ángulo de transmisión tiende a pegarse a la normal, a acercarse mucho a la normal exactamente de la interfaz que separa los dos medios. Ok, preguntas hasta aquí, muchachos. ¿Dónde sucede esto en la vida práctica, en la vida real? Por lo menos en el caso óptico, por lo menos cuando estamos exactamente fuera de una piscina y miramos hacia adentro. Entonces se desvían los ángulos exactamente de transmisión hacia el medio interno. Este es el caso del agua, es un medio que es más denso físicamente que el aire. Entonces generalmente para esos casos el epsilon 1 es menor al epsilon 2 de este medio. Por eso sucede eso. No siempre es así, ¿no? No siempre la permitividad está relacionada con la densidad del medio, pero en la mayoría de los casos sí puede suceder. Si es el caso inverso, en que b sub 1 es menor a b sub 2, entonces estamos en el caso en que el epsilon de este medio, la permitividad de este medio, es mayor a la de este otro. O sea, la permitividad en donde se desplaza la onda incidente es mayor a la permitividad en donde está la onda reflejada. Si eso ocurre, entonces el ángulo, si sacan la cuenta, el ángulo de incidencia es menor al ángulo de transmisión. Y entonces la dirección de la onda se desvía de esta forma. Aquí aparece un ángulo mayor a este que está aquí. El ángulo de transmisión es mayor al ángulo incidente. Y ese caso, ¿en dónde lo tenemos en la vida diaria? ¿Ah? Claro, cuando tenemos una linterna, estamos buceando, estamos hacia arriba y tocamos la superficie, ¿verdad? Con esa luz. Ese es un caso particular. Hay otro caso que lo vamos a ver a final del trimestre, que es este. Cuando veamos fibras ópticas, aquí esto sí es verdad que no se ve este marcador. Cuando veamos fibras ópticas, ¿cómo se imaginan ustedes que se hace la transmisión de fibras ópticas a largas distancias?
Bueno, lo que se hace es colocar dos tipos de vidrio entonces aquí, esto en realidad es un vidrio por acá y otro por acá, pero aquí a este se le coloca una cierta cantidad de impurezas y a este se le coloca otra cierta cantidad de impurezas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí vamos a tener una permitividad, con esta combinación de impurezas, vamos a tener una permitividad determinada, que la podemos llamar epsilon 2. Y aquí vamos a tener otra permitividad, que la vamos a llamar epsilon 1. Entonces, ¿qué sucede? Que este epsilon 2 es mayor a epsilon 1. Cuando colocamos la fuente de luz aquí, entonces, ¿qué va a suceder? Los rayos de luz, bueno, aquí va a haber una refracción, aquí en la tapa, pero una vez que la luz se desplaza aquí adentro, vamos a tener reflexión de este lado con respecto a este. Como una refracción. En este caso, epsilon 2 va a ser mayor a epsilon 1. Y esto está relacionado con el ángulo que hagamos incidir aquí, con que entremos en la fibra, con el ángulo crítico. ¿Se acuerdan del ángulo crítico de física? ¿No se acuerdan? Cuando hacíamos incidir este ángulo, tal que este ángulo que estaba acá se pegaba o se parecía mucho a la dirección de la interfaz, entonces llegaba un momento en que aquí se producía una reflexión total. Entonces este es el mismo caso. Aquí el medio interno es más denso que este otro externo. Aquí ambos son vidrios, son tipos de vidrio, y este vidrio tiene una permitividad mayor a este que está acá. Entonces, cuando hacemos incidir la onda, la hacemos incidir en un ángulo tal que no puede haber transmisión hacia el otro medio, sino que caigamos precisamente en este caso de ángulo crítico aquí. El ángulo de transmisión, de incidencia, es tal que la onda no puede transmitirse al otro medio, sino que vuelve y se devuelve hacia afuera. Entonces, este es un caso particular de la vida diaria, pues, de alta tecnología. De todas las fibras ópticas ahorita son el medio de transmisión más rápido que existe, pues, hasta ahora, por lo menos comercialmente hablando. Donde te alcanzan las mayores velocidades de transmisión. ¿Por qué? Bueno, porque tiene el mayor ancho de banda y una serie de razones, ¿no? Entonces, ¿preguntas hasta aquí? Vamos a ver acá. Fíjense, pues, vamos a analizar ese caso del ángulo crítico. Vamos a suponer que exactamente el medio 1 tenga una permitividad mayor a la del medio 2. Si el medio 1 tiene una permitividad mayor al medio 2, entonces la velocidad de transmisión en el medio 1 es menor a la velocidad de transmisión en el medio 2. Si eso sucede, entonces debe haber un ángulo que le vamos a denominar ángulo crítico, que produce un ángulo de transmisión igual a pi medios. El caso que yo les estaba diciendo hace rato. Si este ángulo incidente lo giramos lo suficiente como para que el ángulo de transmisión vaya paralelo a la interfaz, entonces
ese ángulo de transmisión va a ser de 90 grados. Fíjense que estaría formando un ángulo de esta normal con respecto a este que está aquí. Entonces el ángulo de transmisión sería 90 grados para ese caso. Y el ángulo crítico sería el ángulo de incidencia que provocaría ese ángulo de transmisión con ese valor. Entonces el ángulo crítico sería entonces el arcoseno de B sub 1 entre D sub 2 para ese caso particular en que la densidad del medio 1 sea mayor a la del medio 2, que la velocidad de propagación en el medio 1 sea menor a la velocidad de propagación en el medio 2. Eso ocurre solamente para ese caso. ¿Preguntas hasta aquí? Hasta aquí parece física, ¿verdad? Hay una cosa interesante que vamos a ver ahora. ¿Copiaron todos? Ok. Entonces fíjense, muchachos, ¿qué sucederá si el ángulo de incidencia hacemos que supere el ángulo crítico? Fíjense que si el ángulo de incidencia es igual al ángulo crítico, igualito, entonces el ángulo de transmisión es 90 grados. Pero ¿qué sucede si superamos ese ángulo crítico? Si ahora el ángulo de incidencia fuese mayor al ángulo crítico. Sí, fíjate, exactamente. Exactamente, eso es en óptica. ¿Qué pasará aquí en teoría electromagnética con las ecuaciones? ¿Qué puede significar eso? Entonces, fíjense, muchachos, vamos a sacar, para ver qué significa eso, vamos a sacar la cuenta. Lo primero que aparece, lo primero que sucede es esto. Si θ1 es mayor al ángulo crítico, entonces el seno de θ1 es mayor al seno de θ crítico. Como el seno de θ crítico es B sub 1 entre B sub 2, entonces el seno de θ2, que es el ángulo misterioso, el ángulo de transmisión, es B sub 2 entre B sub 1 por el seno de θ1. Pero si esto es mayor al ángulo crítico, entonces todo este cociente que está aquí, toda esta multiplicación y esta división debe ser mayor a 1. ¿Lo ven, muchachos? Entonces el seno de θ2 es mayor a 1. ¿Se ve, muchachos? ¿Entienden? Entonces fíjense, ¿qué sucede entonces? ¿Qué tiene que ocurrir para que el seno de θ2 sea mayor a 1? ¿Qué propiedades, qué cosa debe ocurrir aquí con el ángulo θ2? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Sí? Cuando el seno de un ángulo es igual a 1, entonces ese ángulo es 90 grados o un múltiplo de ellos, ¿verdad? Pero si no es igual a, sino que ese seno es mayor a 1, ¿los senos pueden dar mayores a 1? No, ¿verdad?
Entonces, ¿qué tiene que ocurrir para que eso se cumpla? Que el ángulo θ2 es un ángulo complejo. Para los números reales no se cumple. En los números complejos sí se cumple. Entonces, θ2 es un ángulo complejo. Eso es lo que pasa. Eso también puede ocurrir, como les dije hace rato, cuando en otro caso particular, por ejemplo, tenemos aquí la ley de Snell y alguno de los dos medios tiene pérdida. Si alguno de los dos medios tiene pérdida, entonces aparece el cociente entre un medio que no tiene pérdida y uno que sí tiene. Entonces, por supuesto, el ángulo de transmisión también es un ángulo complejo. ¿Ven? Son dos maneras diferentes en las cuales aparece un ángulo de transmisión complejo. Fíjense qué implicaciones tiene eso. Que si el ángulo de transmisión no es real, sino que tiene una parte compleja, entonces seguramente la dirección de propagación también será compleja. Ese es otro detalle que aparece allí, una implicación directa de eso. De esos casos particulares en los cuales los ángulos de transmisión son complejos. Entonces vamos a sacar esta cuenta que está acá. Por ejemplo, el campo, vamos a ver el campo transmitido. Vamos a borrar esta parte de aquí. El campo transmitido tiene esa forma que está allí. Pero si el ángulo es complejo, por lo menos vamos a poner el caso en que el seno de θ2, caso ángulo crítico. Caso θ y Ok, muchachos, entonces fíjense que aquí, cuando definimos el campo eléctrico transmitido, aquí aparece un seno de θ2 y un coseno de θ2. Entonces, θ2, bueno, ya más o menos tenemos idea de cómo es el valor, y el coseno de θ2 lo podemos calcular a través de la integral trigonométrica, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Coseno cuadrado de un ángulo más el seno cuadrado de un ángulo es igual a 1. Entonces, claro, podemos calcular coseno de θ2 de esa manera. Como en este caso el seno cuadrado del ángulo es mayor a 1, entonces podemos invertir esto y sacar un j para afuera, ¿verdad? Entonces queda, este número es un número imaginario puro, este que está aquí. O sea, el coseno de θ2 en este caso es un número imaginario puro. Entonces, ¿cómo queda el campo? Suponiendo que
este medio que está acá no tenga pérdidas, ¿cómo queda el campo eléctrico? Vamos a ponerlo acá. El campo eléctrico transmitido quedaría de esta manera. 1E aquí, menos mal. Exacto. Esto por beta 2. Ok, muchachos, entonces fíjense en cómo da eso que está allí. Si el campo eléctrico está definido con la expresión que está ya aquí en el video bin, entonces ¿qué les queda? ¿Cómo queda eso? Si el seno de teta 2 es mayor a 1, bueno, él tiene su valor y a esto al coseno de teta 2 lo podemos calcular como la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado del ángulo. Así a través de esta expresión. Entonces podemos sacar j, factor común. Aquí nos quedaría entonces un número real y
por supuesto, más menos acá. Entonces queda aquí, si tenemos, al colocar al hacer factor común, al distribuir el producto menos j beta 2 por todo esto que está acá, al final queda menos j beta 2 por el seno de teta 2 por y, por la exponencial de esta misma raíz, multiplicado por beta 2 por z. El signo menos más, entonces ¿cómo quedaría? Ya vamos a ver que nada más queda este término que está acá, de esas dos soluciones posibles. Entonces fíjense que lo importante aquí es ver el significado de esta expresión que está acá. Fíjense que el campo transmitido es el campo que existe, o sea, es un campo que existe, a pesar de que a lo mejor en física tal vez nunca lo tomaron en cuenta, o se suponía que no existía. Pero fíjense que aquí, observando las ecuaciones de Maxwell, el campo existe, ese campo transmitido, aunque estemos en un caso que sea mayor al ángulo crítico. Eso es lo primerito que hay que analizar. Pero lo interesante es ver la forma de ese campo. Fíjense, muchachos, ¿cómo es, viendo esa expresión, cómo es la dirección de los cambios de fase de esa onda? ¿En qué dirección es que existen los cambios de fase de esa onda? Fíjense que lo primero que hay que ver, antes de hacerles yo esa pregunta, es, fíjense que aquí tenemos un exponente que acompaña a una y, y aquí tenemos otro exponente que acompaña a una z. O sea, son como dos exponentes distintos, que no tienen nada que ver uno con el otro. Entonces, ¿qué significado tendrá eso? Por ejemplo, ¿en qué dirección cambia la fase de esta onda? ¿Cuál sería la dirección de cambio de fase de esa onda? A ver si estamos claros ya de la primera parte de la materia. Ajá, fíjate. En el plano, fíjate que aquí, este término que está acá, no tiene acompañado ningún número imaginario. Este término que está acá. O sea que este término que está acá es como una especie de atenuación o amplificación. Es un número real puro, este término que está aquí. Y este término que está acá es un número imaginario puro, este exponente que está aquí. Entonces fíjense que estamos en un caso en el cual pareciera que la fase cambiara en una dirección y la amplitud cambiara en otra, que la onda se atenuara en una dirección y sus cambios de fase existiesen en otra dirección. ¿Ven el fenómeno? Entonces fíjense, esta fase que está acá cambia con respecto a y. O sea que los cambios de fase se producen se producen en una dirección que es paralela a la interfaz, los cambios de fase. Exactamente así, van cambiando, así acá. Y los cambios de amplitud ocurren ¿en qué dirección? En z. O sea que ocurren es hacia abajo. La atenuación ocurre hacia abajo. Entonces fíjense, muchachos, en este caso, por eso es que del más menos que nos da aquí, nos quedamos siempre, físicamente nos vamos a quedar con el menos. Porque no tiene ningún sentido que la onda, a medida que avance en z, se amplifique hasta el infinito y los campos sean infinitos. No, eso es imposible. Entonces nos quedamos con el menos para que la onda se atenúe, y es que es lo que pasa físicamente en la práctica a medida que avanzamos en z. Y los cambios de fase entonces ocurren en la dirección de y.
Entonces fíjense que esto es un caso bastante extraño, de acuerdo a lo que hemos visto, porque siempre, de acuerdo a la teoría de las ondas planas uniformes, cuando una onda se atenúa en la misma dirección que cambia su fase, ¿verdad? Entonces aquí hay algo distinto. Entonces, en este caso particular, esto es lo que se llama una onda plana no uniforme. Los cambios de fase ocurren en los planos de Y constante. Y los cambios de amplitud ocurren en los planos a medida que se avanza en Z, en la dirección de propagación, en la dirección del eje Z. Entonces, fíjense que ambos son, por este lado, existen planos X amplitud y por este otro lado existen planos equifásicos. Entonces, es algo así. Si esta es la onda, vamos a ponerlo de esta manera. Si esta es la interfaz, entonces estos son los cambios de fase y por otro lado ocurren los cambios de amplitud. Estos son superficies equifásicas y estas superficies equiamplitud. Entonces, por supuesto, se está hablando siempre de E transmitido. Entonces, todo esto sucede cuando tenemos un ángulo de incidencia que es mayor al ángulo crítico. Eso ocurre en ese caso particular. Y por supuesto, a esto se le llama una onda. Tanto el campo eléctrico transmitido como AH transmitido, en este caso, es una OPNU. Onda plana no uniforme. Ok, muchachos, ¿preguntas? ¿Dudas acerca de esto? Entonces, bueno, en la clase que viene lo que vamos a hacer es seguir desarrollando este tema. En física hay fenómenos que ustedes seguramente no vieron, ¿no? El caso de transmisión total. Fíjense que este es un caso cuando estamos en el ángulo crítico, es el caso de reflexión total. Cuando se refleja la potencia de una onda hacia el otro lado, hacia el mismo medio, con la misma amplitud que la que incidió. Sin embargo, existen otros casos también, por ejemplo, en el cual, siendo los dos medios distintos, puede que exista un ángulo en el cual la onda incidente se transmita completamente su potencia hacia el medio siguiente. Entonces, ese es el caso de transmisión total. Y ese es uno de los que vamos a ver en la clase que viene, pues. También vamos a ver la parte de polarización del campo con respecto a la interfaz y al plano de incidencia. Caso de polarización paralela, polarización perpendicular.
y además las relaciones entre los campos, entre el campo eléctrico incidente, el reflejado y el transmitido, en particular con sus amplitudes. O sea, vamos a describir el fenómeno completo para cada uno de los casos particulares. Entonces, bueno, vamos a dejarlo entonces así por hoy y seguimos el miércoles. Este es el tema, muchachos, este es el tema más complejo de la materia, a mi parecer, donde hay más complejidad, pues. Entonces, es bueno que vayan, tengan claro la teoría, lleven la materia al día, para que salgan bien en el examen.